El neoliberalismo es un modelo económico y político que ha buscado el desarrollo del capitalismo con base en las leyes del mercado, sin intervención del Estado y sin interferencias regulatorias. Surgió a inicios de la década de los años 80 en el siglo XX, cuando la globalización se estaba consolidando como una respuesta a la participación del Estado en la economía. Los principales principios del neoliberalismo incluyen la apertura de la economía nacional, la reducción del gasto público, la privatización de las empresas estatales, la ampliación de la base fiscal, pero sin elevar los impuestos a los sectores con mayores ingresos, y sobre todo, un mayor flujo de capitales. La teoría se expandió en los años 80 y 90, cuando el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial comenzaron a recomendar las medidas neoliberales para salir de la crisis económica. Sin embargo, el modelo empezó a ser cuestionado décadas después con la crisis del 2008. Desde entonces, se le critica por su incapacidad para generar la prosperidad económica que promete y por aumentar la desigualdad entre clases sociales. Ahora la economía global está estancada y el reparto de la riqueza mundial. El progresismo, por su parte, es una ideología que se sitúa, de forma general, en la izquierda del espectro político. Dentro de él se encuentran otras ideologías políticas, como la socialdemocracia o el socialismo democrático. Bajo el paradigma izquierdista, este se considera como el avance hacia la igualdad económica, social y política. Los principales valores e ideologías del progresismo son la justicia social, los derechos humanos, la participación democrática, la sustentabilidad ambiental y el acceso a la educación y la cultura. Su objetivo es construir una sociedad justa, equitativa y democrática. Su trabajo se enfoca en modificar el sistema desde dentro, es decir, a través de las instituciones y los organismos existentes. De este modo, no se apoyan los cambios revolucionarios, abruptos ni violentos. El progresismo y el conservadurismo se encuentran en posiciones enfrentadas. Por ejemplo, intervencionismo económico versus libertad económica, ateísmo versus teísmo, proteccionismo versus libre comercio, sector público versus sector privado. Neoliberalismo. El neoliberalismo en México tuvo su origen en una desesperada búsqueda de estabilidad presupuestal. Para lograr dicha estabilidad, había que liquidar o vender empresas a propiedad del Estado. Salinas de Gortari era en el sexenio de López Portillo, por lo menos públicamente, un priista convencido de las virtudes del Estado propietario como palanca del desarrollo. Mostró sus verdaderas credenciales o cambio de opinión cuando le tocó, como secretario de la extinta Secretaría de Programación y Presupuesto, enfrentar la cruda realidad del déficit público. Es así como se le atribuye a Carlos Salinas de Gortari. El gobierno es conocido por haber privatizado una gran cantidad de sectores públicos, como Telmex, Mexicana de Aviación y Aeronaves de México, Banamex y Bancomer, lo cual trajo consigo una pobreza notoria al ancho de toda la República, que podemos ver tan solo al salir de nuestras casas y caminar por unos minutos. Carreteras olvidadas y con poco mantenimiento, hogares mediocres y muchos otros abandonados, falta de medicamentos en los hospitales, establecimientos de condiciones muy precarias, etcétera. A pesar de esto, existe un punto clave y crucial en el periodo de la historia que va de 1982 a 1988, con el gobierno presidencial de Miguel de la Madrid, en la que se introduce este nuevo concepto conocido como neoliberalismo y el cual es aplicado de manera estratégica. El inicio es marcado con las primeras ventas y privatizaciones de empresas paraestatales. Durante la estadía de Miguel de la Madrid como presidente, el gobierno contaba con participación en 45 ramas de la economía, pero para el último su participación se limitaba a solo 23 ramas, resaltando que en el año de 1982 el gobierno federal contaba con 1.155 empresas, las cuales en 1988 reducirían su número a solo 412. Si bien es cierto que muchos sectores están en condiciones inmejorables, siendo los mejores de Latinoamérica por su belleza y su riqueza, estos únicamente son algunos sectores en específico, los cuales ya eran ricos y con el neoliberalismo aumentaron aún más su riqueza, generando una brecha imposible de ocultar entre la desigualdad social que se vive en el país. Por una parte, centros comerciales llenos de marcas de lujo con todos los servicios y flujos de dinero incontable, y por otro lado, en la mayor parte del país, personas tratando de salir adelante en empleos mal pagados y con condiciones que violan directamente sus derechos como mexicanos. Progresismo en México.
Hemos vivido por tanto tiempo en estas condiciones que parece que el país siempre fue de esta forma, que el país siempre se vio regido por el neoliberalismo. Mas sin embargo, esto no siempre fue así, ya que por 30 años durante 1940 hasta 1970, México vio sus mejores días, a los cuales le llamaron el milagro mexicano. Durante esas 3 décadas México apostó por un modelo de economía totalmente distinto, por un modelo de economía cerrado, en el cual se tenía un sistema político centralista, en el cual se buscaba la soberanía del país y condiciones igualatorias. Por todos sus ciudadanos, los mexicanos producían para los mexicanos y los mexicanos le consumían a los mexicanos. Esto provocó que México estuviera muy cerca de ser una potencia mundial, siendo el ejemplo a seguir el rayo de esperanza para todos los demás países de Latinoamérica. Durante este tiempo, México lanzó hasta el 7% de desarrollo económico en algunos años, con una inflación del 2.2%. Cuando hablamos de países neoliberales, es imposible hablar de todos ellos sin pensar en Estados Unidos, el país que inició todo esto. Mas sin embargo, ¿este sistema les ha funcionado? Al pensar en Estados Unidos como la potencia dominante que es, podríamos pensar que ha sido así, pero esto no está más alejado de la realidad. Actualmente Estados Unidos tiene todos sectores privatizados, y todo esto al servicio de empresas externas al gobierno. Que ilógico es pensar que el país con la economía más grande del mundo no cuenta con hospitales públicos, en donde cada consulta médica cuesta en promedio $300, sin contar medicamentos o costos extras. Esto es simplemente inaceptable, pues únicamente aquellos que tienen la posibilidad de pagar tienen el derecho a vivir. Por dar otro ejemplo, el sector educativo, que es de suma importancia para la sociedad y el crecimiento de un país, es de paga, con cuotas totalmente imposibles de pagar, en donde ni aquellos con un estilo de vida considerablemente bueno pueden pagar el precio absurdo de las universidades. Con el gobierno de Trump se ha dejado más que claro que este sistema ya no es rentable y que si siguen así el país se vendrá abajo en poco tiempo, pues el tratar de nacionalizar la economía y su flujo es la única jugada que les queda, el tratar de ser progresistas. Así el caso de Uruguay, que se volvió un país progresista, ya que durante el mandato entre 2010 y 2015 de José Mujica, quien no solo gobernó Uruguay con una impronta austera y popular, sino que impulsó una agenda legislativa que marcó un antes y un después en América Latina. En un país de poco más de 3 millones de habitantes, Mujica promovió leyes que ampliaron derechos, desafiaron al estatus y colocaron a Uruguay en el radar del mundo como un modelo progresista. Algunas de sus reformas fueron el aborto como asunto de salud pública, cannabis legal, un experimento mundial, menos pobreza, más dignidad. Todo esto ocasionó, de acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadística, que la pobreza pasara de un 32% en 2006 a inicios de los gobiernos del Frente Amplio a menos del 10% en 2014, gracias en parte a las políticas aplicadas bajo el mandato de Mujica. De igual forma, el Producto Interno Bruto de Uruguay en 2010 creció un 7,8% respecto a 2009. Se trata de una tasa de 36 décimas mayor que la de 2009, que fue del 4,2%. En 2010, las cifras del PIB fue de 33.138 millones de euros, con lo que Uruguay fue la economía número 82 en el ranking de los 196 países de los que integran el PIB. En marzo del 2019, en Palacio Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador declaró formalmente el fin del modelo neoliberal, el cual reinó plenamente durante el periodo que abarcó los años de 1988 a 2018 en los sexenios de Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, así como su política económica, y planteó la puesta en marcha de un nuevo proyecto postneoliberal que implicaría un cambio de régimen político y del modelo. De igual forma, el triunfo de Claudia Sheinbaum en las elecciones presidenciales de 2024
han sido interpretados por la izquierda iberoamericana como una victoria del progresismo en México. Entonces, ¿qué le conviene a nuestro país? ¿Neoliberalismo o progresismo? Sí, incluso las potencias mundiales que son neoliberalistas están tratando de dar marcha atrás con este sistema, en donde sus habitantes están viviendo situaciones donde se les niega sus derechos como seres humanos. ¿Por qué sería una buena idea para México el seguir siendo neoliberal? ¿Queremos seguir viviendo en condiciones de pobreza? ¿Queremos que los ricos sean más ricos y los pobres más pobres? El gobierno. Es cierto, el progresismo puede tener algunas desventajas como el control excesivo del gobierno, sobre todo lo cual podría salir mal en un gobierno corrupto. También existen otras desventajas, como la falta de competencia, lo que provocaría la falta de innovación y la caída de calidad esperada. Si todo es administrado de manera correcta, con un gobierno elegido de buena por el pueblo, brindaría un crecimiento lento pero inminente en la nación. Esto facilitaría la creación de condiciones igualatorias para todos y la creación de estabilidad económica que pueda acabar en cierta medida con la gran pobreza e inflación que existe en México.